Por mi casa, hace muchos años, había una ventanita con un aviso en cartón. Decía, se pasan trabajos a máquina, así tal cual, escrito a mano. Pero cierto día pasé por ahí y ya no decía eso. Decía, se pasan trabajos a computador. Y no estaba escrito a mano, sino en computador. Fue el primer computador que llegó al barrio y con impresora. Cobraban por página. Entonces, si uno tenía que hacer un trabajo muy importante en el colegio, por ejemplo, el final, uno iba donde Inés y le llevaba el trabajo a mano para que ella lo pasara. La impresión era una letra parecida a las de las máquinas de escribir y sonaba más o menos así. Además, no se ponía hoja por hoja, sino que venían todas las hojas juntas y a uno al final le tocaba separarlas. Y era solo en blanco y negro. En realidad en negro, porque las letras salían era en negro. Eso era todo, pero realmente fue una gran posibilidad en el momento. ¿En qué consiste una impresión? Pues básicamente lo que todo el mundo ha conocido como impresión, normalmente se ha manejado la impresión de tinta sobre papel y es la que las personas normalmente conocen. Pero si yo a esa fotografía le puedo dar volumen, pues entonces ya puedo generar un busto o un volumen o un elemento 3D. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de impresoras 3D. El negocio de la vecina creció y ya después ofrecía otros tipos de impresión. El aviso entonces también cambió. Después se imprimen trabajos a blanco y negro y a color. ¡Qué novedad! Y luego se imprimen imágenes. Ya uno podía pasarle los trabajos al profesor con fotos e imágenes. ¡La locura! Mi papá me mandaba donde Inés para que le imprimiera las hojas de vida, porque esas las imprimía en un papel todo elegante. Se llamaba disque Kimberly, tan elegante que después así le pusieron a una prima mía. Ahora Inés tiene una papelería y ofrece diferentes tipos de impresión: en tinta, en láser, en punto, en pliego, en papel fotográfico. Yo creo que solo le falta en 3D. O hay que volver a pasar, de pronto ya tiene. Pero si existe una dimensión desconocida y una tercera dimensión, ¿es porque también hay una segunda dimensión o no? 2 dimensiones, pues ya estamos hablando de largo y ancho, que es, digamos, lo que uno normalmente podría trabajar a nivel de una imagen. Cuando uno habla de 3D, pues prácticamente nosotros nos movemos en un mundo 3D, en un mundo tridimensional. O sea que estamos hablando de las 3 dimensiones. Prácticamente todos tienen en su casa es una impresora sobre papel, ¿ya? O sea, 2D. Entonces yo ahí lo que puedo hacer es tener texto, imprimir una fotografía, imprimir una imagen, imprimir algo en 2D, que yo sí tomo el papel, pues simplemente veo 2 dimensiones, pero no tengo como un volumen. Pues se ha ido a la impresión de material. Eso se ha conocido también como manufactura aditiva, porque lo que se hace es hacer una construcción de un objeto a partir de ir adicionando material. A nivel de impresión 3D, nosotros lo que tenemos es un objeto que nosotros ya podemos tener como en su forma física, en la cual tenemos sus 3 dimensiones. Por ejemplo, en este caso de este muñequito, tenemos el ancho, tenemos una profundidad y tenemos una altura. Entonces a mí como tal, cuando yo tengo un objeto 3D, pues me permite tener mayor información de ese objeto. Mi nombre es Juan Sebastián Amaya Quirós, soy ingeniero de diseño de producto de la Universidad de AFIT. El procedimiento para conseguir una pieza en impresión 3D se puede reflejar en varios procesos. El primero, partamos de que tengamos una pieza física que nosotros queramos elaborar. Esa pieza se puede someter a un proceso de escaneo y ese escaneo nos va a entregar una pieza digital. Esa pieza digital la podemos llevar como información directamente a la máquina y la podemos imprimir. Si no queremos hacer eso inmediatamente, podemos, por medio de un software CAD, podemos modificar la pieza a nuestro gusto, ¿cierto? En caso de que estemos en un proceso de rediseño, esto es lo que denotaríamos como un proceso de reingeniería. Otro proceso que nosotros podemos hacer es partir de cero, bajo nuestro propio diseño. Nosotros queremos crear una pieza, nosotros desarrollamos una pieza bajo un software CAD. El software CAD lo que nos va a permitir es a nosotros
llevar nuestro sueño a una pieza real, y esa pieza ya elaborada dentro de ese software lo podemos igualmente llevar a la máquina, y la máquina nos va a permitir la impresión de esa pieza. Mi nombre es Darwin Agudelo Hernández, soy ingeniero de soporte. Los componentes parten desde la carreta de material o el filamento, que pueden ser de distintos materiales, ABS, PLA, TPU, TPE. Pasan a un extrusor que se encarga de alimentar el material a una garganta. La garganta la deposita en un bloque de calefacción que calienta todo el material y lo funde a entre 180 y 250, 260 grados dependiendo del material. Y una vez está en ese depósito, el extrusor se encarga de hacerlo pasar por una boquilla que pueden cambiar su diámetro, y eso nos daría en parte el acabado. También está relacionado con el acabado de la pieza la velocidad de impresión. La pieza se deposita en una cama. Esta cama no es más que una cama con un calefactor por debajo al cual le podemos nosotros controlar la temperatura. ¿Cuál es la importancia de esta cama caliente? La importancia es que, dependiendo del material que estemos trabajando, cuando se deposita el material, si la cama está muy fría, el material por un efecto térmico se contrae rápidamente y hace que la pieza o se despegue parcialmente o se despegue totalmente, dañando la impresión por completo. Dependiendo de la función que vaya a desempeñar la pieza, pues uno debe considerar tanto el entramado como el material. La impresión 3D la podemos definir en un concepto muy general como un sistema o una herramienta que tenemos para prototipar de manera ágil. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo concebir una idea siendo una figura, siendo un elemento de ingeniería, una pieza, un repuesto, etcétera, que puedo desarrollar en tan solo horas. El mundo antes de la impresión 3D, pues cuando se quería hacer, digamos, un proceso de construir una figura, pues una de las alternativas era algo muy manual. Hoy voy a volver a clase de estética en el colegio, la que ahora se llama artes. En esa clase, entre otras cosas, nos ponían a hacer figuras de plastilina. A mí me encantaba, es más, me decían el plastilino rendón. Y es que antes de que existiera la impresora 3D, y ahora todavía en muchos procesos, para lograr una figura de 3 dimensiones, el largo, ancho y profundo, es necesario hacer este tipo de escultura manual para luego sacar los moldes. ¿Cómo será ahora entonces? El niño le dice a la mamá: mamá, ¿me compras los materiales para mi impresora 3D que necesito moldear unas figuras para mi nuevo juego? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó mi diablito? O mejor lo imprimo en 3D. Cuando ya uno terminaba, o cuando esa persona terminaba de esculpir ese rostro, pues ya de ahí era a partir, por ejemplo, de materiales como látex, caucho, resinas, en fin, se tomaba esa pieza y se obtenía un molde. Otra forma era mediante procesos de inyección. Pues yo lo que hago es genero el modelo 3D de ese objeto, pues obtengo un molde de ese objeto y con una máquina de inyección lo que hago es inyectar material para obtener ese objeto. El libro impreso más antiguo del que se tenga noticia es el Sutra de Diamante, un texto de origen oriental que enseña la práctica del desapego. Para hacerlo se tomaron una serie de bloques de madera en los que tallaron a mano los textos y las ilustraciones en relieve invertido, de manera que al ponerse tinta y presionarlo sobre el papel quedarían al derecho. Tiempo después, un inventor chino se ingenió un sistema de impresión al que llamó de tipos móviles. ¿En qué consistía? Tomó pequeños trozos de madera y talló en ellos los 3000 caracteres más usados en su idioma.
Luego haría las combinaciones de palabras sobre una placa de hierro. Pasaron varios siglos antes de que a otro inventor, esta vez en Occidente, se le ocurriera que podría hacer copias de la Biblia mucho más rápido de lo que lo hacían los monjes destinados para esta tarea. Se le ocurrió fabricar moldes de madera para cada una de las letras del alfabeto y luego rellenó los moldes con hierro. Sus letras imitaban a la perfección las letras manuscritas de los monjes. Como plancha de impresión amoldó una prensa de uvas olvidada. Gutenberg trabajó varios años en su proyecto de imprimir las Biblias, pero murió antes de lograr finalizar su trabajo. Afortunadamente, su aprendiz terminó el trabajo iniciado, puso en venta las Biblias y resultaron ser todo un éxito. No tardaron en llegar más encargos. En los albores del siglo XIX, un noble y científico británico se ingenió una prensa realizada completamente en hierro fundido, permitiendo reducir la fuerza requerida para la impresión hasta en un 90% y aumentando el área de impresión. Esta prensa estaba en capacidad de imprimir 480 páginas por hora, lo que aumentaba considerablemente la velocidad de las máquinas que le antecedieron. A diferencia de Gutenberg, Stampon sí pudo disfrutar del éxito de su creación. Fue un invento de Gutenberg, moldes de letras en hierro. Pensándolo bien, lo que hicieron Cheng en China y Gutenberg en Europa fue moldear sus letras en 3 dimensiones, para luego plasmarlas en un papel en 2 dimensiones. ¡Qué interesante! Y si se sorprendieron tanto en esa época con la Biblia de Gutenberg, ¿cómo será si hubieran podido viajar en el tiempo y se dieran cuenta que hoy se imprimen riñones, corazones, hígados, tráqueas y hasta ovarios? Estos órganos se hicieron con una técnica llamada bioimpresión, que permite crear estructuras celulares a partir de biotintas cargadas con células madre. Y también orejas, se me olvidaba, se han impreso en 3D. Y hablando de orejas, y para no ir tan lejos, si algunos de ustedes tienen audífonos como estos, pues muchos han sido impresos con esta técnica. A nivel de impresión 3D, podemos hablar de que hay diferentes tecnologías de impresión 3D, ¿ya? Y esas diferentes tecnologías están muy enfocadas en el campo o en el ambiente en el cual se va a trabajar con la impresión 3D. La impresión 3D es útil en sectores como alimentación, moda, textiles, aeroespacial, construcción, artes gráficas, arte, cultura, joyería, automotriz, salud y muchísimos otros. Si nosotros vamos a trabajar un elemento impreso en 3D que se puede trabajar, que se está trabajando, que se está haciendo, y lo vamos a aplicar al sector salud, pues tenemos que ver si ese elemento como tal lo vamos a insertar, digámoslo así, al interior de la persona o no. Entonces, por ejemplo, reemplazar alguna pieza, digamos un hueso o una parte, digamos, por ejemplo, tejido, ya, que se ha venido evolucionando mucho en la impresión 3D. Entonces, en ese caso, yo tengo que trabajar con materiales biocompatibles. Un material biocompatible es aquel que puede funcionar en contacto directo con un tejido vivo de manera segura. Algunos materiales biocompatibles son el titanio o el acero. Si hablamos, por ejemplo, del sector alimentos, dulces, chocolates, porque a través de la impresión pues yo puedo lograr ciertas geometrías que va a ser mucho más difícil pues a partir de, digamos, depositar el chocolate e intentar hacer una figura. Mientras que acá se desarrolla el archivo, se ingresa, se imprime, quedó tal cual y tiene el sabor a chocolate así súper delicioso. ¿Se imaginan tener una impresora de chocolate? El artefacto perfecto para el día de amor y amistad. Uno, mi amor, te imprimí unos chocolates. Uno diseña el chocolate, le puede poner incluso el rostro de uno en el chocolate para decirle, uy, pero no me muerdas tan duro. O mejor y más fácil, otra impresora ya existe también para solucionarnos la vida. Si usted se complicó mucho con el almuerzo, puede conseguirse la impresora de carnes 3D. ¿Hambriento?
¿Abrió la nevera y se le acabó la carne del mercado? No se preocupe, le tenemos la solución. La impresora 3D que le imprime la carne del almuerzo. En pocos minutos tendrá un delicioso filete listo para consumir. Apta para veganos. Llame ya. Por la compra de la impresora 3D de carne para el almuerzo, le encimamos la impresora 3D de chocolate. La tinta de esa impresora, o como digo, mejor, los ingredientes de esa carne o los materiales de ese producto son arvejas, arroz, algas, entre otros condimentos. Y la idea es que esté disponible en cocinas de restaurantes para que los chefs puedan imprimir según el pedido. 3 carnes 3D para la mesa 5. Claro que sí, jefe, en un minuto. 1, 2, 3. Uy, salieron bien ricas, ya se las llevo. Normalmente este tipo de mezclas lo hacen personas especializadas en la parte de gastronomía, en la parte, digamos, química y demás, que sean materiales pues, que sí se puedan ingerir y que de alguna manera tengan todos los nutrientes y todos los elementos que puede tener, por ejemplo, un trozo de carne. Que en el caso de que se va a utilizar para algo, por ejemplo, tan crítico como es alimentos o como es un ser humano, sí es necesario que se cumplan con ciertas condiciones y como tal, los elementos que están involucrados en todo el proceso de contacto con el filamento, desde que ingresa hasta que se deposita sobre la cama caliente, deben de ser materiales que cumplan con ciertas normatividades o ciertas condiciones para que no liberen ningún contaminante. Tipo Delta es una máquina que uno cuando la va imprimiendo es un show realmente, porque la máquina tiene a partir de 3 desplazamientos lineales, ella logra un desplazamiento en 3 dimensiones para concebir la pieza. En este tipo de impresoras, el insumo para esta impresora para imprimir es una resina fotocurable, es un líquido que se deposita en una bandejita, podemos observarlo ahí abajo, y la pieza al finalizar termina adherida a esta superficie. El proceso de impresión parte desde cargar el modelo, en este caso vemos que el modelo lo cargó pero es extremadamente pequeño. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Acá está el muñequito. Y lo que hago es que lo selecciono y empiezo a jugar con los parámetros de él. La geometría o la posición en la que lo quiero imprimir, puedo rotarlo sobre los ejes para acomodarlo a la geometría de la impresora. Esto es muy importante porque la impresora tiene una geometría limitada o un volumen limitado de impresión. Lo que hace en este proceso es que él coge un volumen y lo convierte en fotogramas, capa por capa, y él va curando capa por capa. Ese proceso se conoce como un proceso de slicing. Una vez termina el slicing, uno puede hacer una previsualización de cómo va a quedar cada fotograma. Nos dice que tiene 2017 fotogramas. Cada fotograma tiene un tiempo de curado mínimo de 8 segundos. La impresora tiene en la parte de abajo una pantalla con una resolución de 2K y va mostrando cada fotograma en un tiempo de exposición configurado. Cuando se muestra ese fotograma, se ilumina por debajo con una luz ultravioleta que hace el proceso de curado en la resina. Después de que tenemos cargado el modelo, es necesario analizar si el modelo requiere soportes de impresión. ¿Por qué soportes? Porque hay que tener en cuenta que la impresora imprime por fotos. Si hay una parte que no queda unida a toda la superficie de la pieza, que queda en el aire, entre comillas, la impresión va a salir mal. ¿Para qué sirve el soporte? Cuando nosotros tenemos piezas que tienen formas muy orgánicas, que tienen formas en voladizo, a nosotros nos sirven mucho los materiales de soporte para poder, valga la redundancia, soportar el material definitivo. Son las mismas piezas. Esta se imprimió sin soportes y esta se imprimió con soportes. Y una vez se imprime la pieza, lo ideal es o meterlas en una cámara ultravioleta para profundizar el fotocurado o exponerlas al sol para que se endurezcan un poco más. La impresión 3D nos ha dado la oportunidad desde validar lo más simple hasta un sistema que sea completamente automatizado, que requiera una demanda mecánica, y nos ha
llevado a tener un sinfín de aplicaciones, descubrimientos, conclusiones y nuevas ideas, un abanico de posibilidades de nuevos descubrimientos, el cual todo ha sido bajo el conocimiento de impresión 3D. En algunos sectores está, por ejemplo, trabajando ya con impresión de metales, ya que es una de las impresiones, digámoslo así, más complejas, impresión de concreto, no, o sea, se puede trabajar en todo. Hasta en el espacio hay impresoras 3D y es de verdad. Hace un par de años la Estación Espacial Internacional está estrenando juguete nuevo. Y no es ni tan juguete, porque su función es la de crear piezas nuevas a través del reciclaje de elementos usados. Y no es que allá estén puestos desparchados diciendo, uy, qué gravedad la que está haciendo, hermano, ¿será que imprimimos algo o qué? No, sino que es complicado enviar un cohete con repuestos cada vez que allá los necesiten. Entonces tienen la Refabricator, que así se llama, como nombre de película de acción, para fabricar elementos ellos mismos. El tamaño de la Refabricator es como el de una nevera pequeña. ¡Qué tesos! Y pensar que en mi casa lo más parecido a una impresora 3D era que la tinta de los frijoles. La impresión 3D y las máquinas pues que ya hoy uno consigue en el mercado pues son de fácil ensamble, o sea, uno las ensambla en media hora, si mucho. Uno encuentra demasiados tutoriales, demasiada información en la red. La impresión 3D, en el punto en que lo tenemos ahora, se ha vuelto muy intuitivo. Obviamente, pues soy ingeniera y tengo que ser responsable con ello. Si voy a hacer una pieza de ingeniería para la industria, para el sector salud, o sea, ya para áreas del conocimiento que me exigen, pues obviamente sí voy a requerir un conocimiento adicional. Para mí la tecnología, más que buscarle un significado, es el hecho de que debe de brindar unas herramientas para mejorar algo. Para mí eso es tecnología, o es el deber ser de la tecnología, que mejore, que brinde calidad, entonces que te optimice o en tiempo, o en mejorar el acabado, o el hecho en la disminución de errores. Que Gutenberg hubiera podido sacar copias impresas de la Biblia. Que mi vecina Inés hubiera podido imprimir los trabajos de todo el barrio en su impresora de punto. Que se estén sacando prototipos de órganos humanos, que exista una impresora de chocolate o que los astronautas en la Estación Espacial Internacional puedan imprimir sus propios repuestos. Es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente. Porque no importa la época o el tipo de desarrollo, todos son tecnología y tienen su ciencia. Crear tiene ingenio. La ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.